6:03 de la tarde de este lunes 15 de junio, la hora de comenzar Conexión Tele 13. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, incluido Ramón Ulloa aquí, mi pan. Muy buenas tardes, querida Angélica. Amigos, bienvenidos a la segunda parte del mes de junio. La segunda parte del año. Y en rigor, sí. Comenzó la segunda parte del año. Y hacemos conexión con las indicaciones para el proyecto de Sala Cuna Universal presentadas esta jornada por el gobierno. Sobre este tema tenemos comprometida una entrevista con la ministra de la Mujer, Judith Marín, que estuvo en la mañana en la firma de estas indicaciones junto al presidente Kast. También haremos una actualización del Mundial 2026. Vamos a comentar los empates entre España y Cabo Verde, la gran sorpresa del día de hoy sin duda. Y también el empate de Bélgica y Egipto. Además, los primeros minutos del encuentro entre la Celeste de Uruguay, que debuta en la Copa, y Arabia Saudita, que ya partió en este instante. ¿No se supone que España era favorito? Sí, pues. No, pero bueno, igual hay gente que pierde el primer partido y después gana el Mundial. Sí, pues. Como Argentina. Por ejemplo, ya, ha pasado. Pero bueno, ha pasado. En materia lo aprendí gracias a Anita Mena esta mañana. En materia internacional les daremos los detalles del acuerdo entre Irán y Estados Unidos en la misma jornada en que los miembros del G7 se encuentran reunidos en Francia, donde por supuesto este es el tema. Y haremos conexión, Diego, con la información que dio a conocer el abogado Patricio Zapata, defensor del exministro de Hacienda Nicolás Grau, por la acusación constitucional en su contra. Así comienza Conexión Tele 13. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Con Mercado Pago tu negocio se reinventa. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. El gobierno del presidente José Antonio Kast presentó este lunes las ampliamente esperadas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, que ingresó con discusión inmediata a la Comisión de Educación del Senado, donde había quedado ahí en el verano. Y nos cuenta sobre todo esto Anita Mena. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Te he escuchado futbolizada. Así es. Bueno, pero ahora vamos a Pero hablar hay otros temas. de contingencia también. Desde el Palacio de la Moneda, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que con las indicaciones del Ejecutivo se pone término a 109 años de una medida que en 1917 nació como una protección a las mujeres, pero que en la actualidad es un impuesto a la contratación femenina. Asimismo, el secretario de Estado planteó que el contexto fiscal es estrecho y que no cuentan con nuevos recursos disponibles, por lo que llegaron a una solución que no carga con costos adicionales ni a las empresas ni a los trabajadores. Con esta fórmula eliminamos el impuesto a la contratación de mujeres sin introducir un impuesto al trabajo, sin presiones fiscales, en un país que hereda un déficit estructural de 3,7 puntos del PIB. ¿Es perfecta? No. Y lo he dicho antes, no todos vamos a quedar 100% contentos, pero 70, 80%. Avanzar importa mucho. Y lo que no podemos hacer es seguir esperando la solución perfecta mientras la distorsión continúa. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast señaló que el foco de la discusión e inversión en educación debiera estar en la primera infancia e hizo alusión al uso de los montos recaudados por el CAE. Porque vamos a tener discusiones como las que tenemos hoy día, de si corresponde o no cobrar como se está cobrando las deudas que tienen algunos jóvenes con el sistema público que les facilitó recursos para estudiar. Esos recursos que estamos hoy día solicitando que se devuelvan van precisamente a esto. A ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen. Hoy día podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia. En tanto, desde la oposición aseguraron que lo presentado por el gobierno no es ninguna novedad. El diputado socialista Nelson Venegas apuntó a que hay una persecución del Ejecutivo para reinstalar temas de administraciones anteriores y hacerlos pasar como nuevos. Estos son proyectos que se vienen discutiendo desde la época del presidente Piñera y que después se trabajaron también y se les puso urgencia en el gobierno del presidente Boric y se le retiró esta urgencia. Ahora,
¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Si estamos hablando de la misma gradualidad, el mismo soporte económico, son cuestiones que se van a ir teniendo que hablar, pero no se entiende por qué haber demorado tanto esta discusión, por qué haber tenido que aplazarlas en términos de titulares, a lo menos es prácticamente el mismo proyecto. Ya, y ahí se va a centrar seguramente la discusión en los próximos días. Dependiendo de cómo avance esto, luego seguramente, y más ajustado que nunca, se podrá decir que se van a disputar la paternidad de la sala cuna. En el término de quién le coloca la firma al proyecto, que fue una disputa que vino desde hace muchísimo tiempo. Es verdad que esto se lleva discutiendo ya prácticamente 3 administraciones. Que el proyecto original era de Sebastián Piñera, luego hubo modificaciones durante el gobierno de Gabriel Boric, y todos supimos, lo estuvimos conversando largo, que hasta el último día de gobierno se enrostraba y se le pedía especialmente a la UDI por parte del propio presidente de la República que se allanara a aprobar y a poner en tabla, qué sé yo, el proyecto. Bueno, y la duda que va a ir quedando, por eso digo que no va a ser resuelta en este instante, sino que fruto de cómo vaya quedando al final la propuesta y las negociaciones, pero en cuanto difiere desde el punto de vista de lo que estaba más o menos acordado de las indicaciones que colocaron en el día de hoy, porque siguiendo la reflexión última de del diputado Venegas, si es lo mismo, la pregunta va a quedar: ¿por qué entonces no se resolvió antes, si había buena disponibilidad y había disposición para igual me llegar a un cuesta a mí acuerdo? entender las declaraciones del diputado Nelson Venegas, porque si está enojado porque son las mismas, bueno, debería estar contento, significa que hay un acuerdo. Claro, pero es que sea, por eso porque digo el lo temor mismo. era que cambiaran mucho, que cambiara mucho el proyecto, que ¿quién le terminara pone la desvirtuado, porque se supone que había un cierto, aquí sí que se supone que había un cierto consenso técnico con organizaciones de la sociedad civil, y era parte de la queja que había en enero, que por qué si había este consenso no se estaba pudiendo avanzar. Y había un tema con el financiamiento, que no es igual el financiamiento que se está planteando en este proyecto. Eso sí, Ahí es sí hay una distinto. diferencia. Es distinto. Que era el gran nudo que se quejaban desde la administración Kast, incluso antes de asumir, porque acá se financia con una cotización que pone el empleador, un 0,35%, pero eso, en el fondo, se compensa, se deja de pagar ese mismo 0,35% de la cotización en el seguro cesantía. Y en el Entonces fondo no de le cuesta cesantía. un peso más al empleador. Por eso desde Claro. los gremios empresariales salieron a celebrar esta versión. En términos bien precisos, lo que sucede con el seguro de cesantía, que está en 2.4, pasa a 2.2. Por lo tanto, se reduce a 0.2. Y en el fondo de cesantías, que está en 0.8, se reduce a 0.65. Por lo tanto, ahí está. El 0.2 y el 0.15 nos da el 0.35. Exactamente. Por dos mecanismos distintos del seguro de cesantía. Ahora, dicen desde el gobierno que esto no afecta al seguro, la viabilidad del seguro de cesantía. Habrá que Que sea una esa va a ser crítica una pregunta. cuando estaban discutiendo la vez anterior y tantas veces que lo han discutido, si esta fórmula provocaba un problema para en el seguro de tema. cesantía. Exacto. Me dicen a mí, de sectores como de la sociedad civil que han estado empujando este proyecto, que les preocupa mucho, que la verdad es que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, que es un economista que además el tema del empleo femenino es un tema que le preocupa desde mucho antes de ser ministro y que ha hablado de esto y como lo que significaba como la forma en que estaba establecida la ley hoy día, que obliga a las empresas de más de 20, que tienen más de 20 mujeres a proveer sala cuna. Y entonces como eso era una dificultad, afectaba el empleo y afectaba la posibilidad de crecimiento de las propias pymes porque empezaban a evitar contratar más de 19 mujeres, ¿no es cierto? Bueno, entonces él es un tema que no es nuevo para él, que viene siguiendo hace años y que en este caso, en esta discusión, la verdad es que ha cumplido un papel bien importante. Lo que me dicen a mí de organizaciones de la sociedad civil es que se la ha jugado porque esto avance, que para él es importante y que ha tenido que vencer las resistencias que había en otros sectores del gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, donde veían como más resistencia avanzar en este proyecto, y que el ministro Rau ha sido bien decidido en esto. Luego lo vamos a profundizar con la entrevista que ya tenemos anunciada con la ministra, ¿no? Pero para despejar, aquí se elimina una discusión más de fondo, pero que en la forma
hacia la diferencia. Me explico, aunque se siga hablando de aquello, de el impuesto al trabajo. Hubo una larga discusión si esto era un impuesto al trabajo, incluso si era constitucional o no constitucional. Y para las organizaciones, siempre las organizaciones que estaban impulsando esto señalaban que nunca podía hablarse de un impuesto al trabajo porque estaban hablándose de cotizaciones de seguro social, en definitiva. Y por lo tanto no era un impuesto, porque impuestos son otro tipo de cosas. Lo que pasa es que decía que era como si fuese un impuesto al trabajo debido a que era un costo porque adicional. Era un costo adicional y sabemos que es un tema que ahora está sumamente en discusión. Escuchamos, por ejemplo, al exministro de Hacienda, Andrés Velasco, hablando, fue para el lanzamiento del libro de Mario Marcel, la semana pasada, en que dijo que en los últimos años, bueno, se ha encarecido el trabajo por distintas medidas que se han tomado, medidas necesarias puede ser, pero las 40 horas, entre la reforma de pensiones, entre otras cosas, han hecho que haya mayores costes para el empleo. Entonces era parte de la preocupación que hay con este proyecto. Conexión Tele 13. Ya, tenemos una nueva jornada de la Copa del Mundo. Está jugando Uruguay con Bélgica a esta hora. El marcador se mantiene en 0 en una nueva jornada. España fue la que protagonizó la sorpresa al empatar sin goles contra el modesto Cabo Verde, generando la primera decepción de esta Copa. Mientras que Bélgica y Egipto también empataron, pero a 1. Y ahora Uruguay está jugando con Arabia Saudita. La primera sorpresa de la Copa del Mundo la dio España. El actual campeón de Europa no pudo ante el debutante Cabo Verde y la prensa del país calificó el primer partido como desastroso. Tras el fin del encuentro, el director técnico español Luis de la Fuente lamentó el resultado del empate a 0, aunque reconoció que aún quedan 7 partidos por jugar. También esta jornada Bélgica empató a 1 con Egipto en un disputado encuentro y en este instante Uruguay de Bielsa debuta contra Arabia Saudita. Hasta el momento ningún equipo sudamericano ha ganado sus primeros partidos. La jornada cerrará con el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles desde las 21 horas. Vaya encuentro ese de a las 9 de la noche. Irán... Bueno, en lo que acabamos de ver el acuerdo, pero Irán en terreno estadounidense, claro, lleno de seguridad, ¿es el único partido que van a jugar en Estados Unidos? No, son los 3. Ah, los 3 los van a Los jugar en 3 Estados de Unidos. Irán están programados en Estados Unidos. Pero juegan y los mandan a Tijuana, ¿no? No se pueden quedar en... Se supone, no, territorio. la verdad no sabría decirte, porque se fueron a Tijuana porque no podían entrar todos. Ahora que ya entraron todos, no sé si la decisión de la delegación será quedarse en Estados Unidos como lo tenían planificado al principio o tendrán que seguir yendo y volviendo. Hasta la semana pasada la delegación iraní había señalado que para este partido, el que van a jugar ahora a las 9 de la noche, iban a viajar el día antes. Sí. Y para los partidos siguientes iban a viajar 2 días antes. Pero yo no sé si esto tema de la guerra irá a Lo puede modificar cambiar. algo. Además porque hay una cuestión. Por regla FIFA, tú tienes que estar en el lugar del partido 24 horas antes. Y si hay alguna situación que no ocurra, que un imprevisto, por ejemplo, puedes perder los puntos. Le pasó a Uruguay, que estuvo a punto, tuvo un problema en el traslado y llegó justo en el límite. Entonces también esos traslados pueden provocar algún desajuste. Pero bueno, es Irán va a increíble estar. la situación en que Irán esté jugando en el país con el que está en guerra. O que todavía no se firma el acuerdo, se avanza. Eso nunca se había dado. Nunca había pasado, ¿no es No, cierto? que nunca un había país pasado. en guerra también jugara con su país en guerra un mundial. Increíble. Oye, y Ya, los españoles, mira, te voy a leer algunas de lo que dice la prensa Los españoles española. están en guerra, dices Están- tú. Pero eso sí que están en guerra con su selección. Bajonazo mundial, así tituló el madrileño Marca. Sin fútbol ni recursos, incapaz de ganarle a Cabo Verde. Petardazo, titula. Ni siquiera la entrada de Lamine Yamal arregló la mala imagen del partido. Mundo Deportivo, decepcionante estreno. Sport, España choca con Cabo Verde. No, si están Oye, y en medio de todo eso, la cantidad de insultos a Cabo Verde, porque cada cosa, no le ganaron a Cabo Verde, muy insultados. Pero díganme ustedes, Chile que le son... ganó a Cabo Verde. Usted, ¿ah? Al menos. Sí, Chile le ganó a Cabo Debería Verde. estar ahí, amistoso, Chile. ¿viste? ¿Ven? Sí, nos robaron esta clasificación. Ustedes que son los expertos, ¿cómo va este mundial? ¿Cómo ha qué resultado? Ay, me gusta esa. ¿En qué sentido? Qué gran frase esa. ¿En qué sentido? No, Me en el recuerda- sentido futbolístico. ¿Cómo va? A mí lo que Bueno, me ha ayer gustado, hubo un gran partido. vamos a decirlo desde el punto de vista futbolístico, me ha gustado que aquí ha habido solamente un partido que termina 0-0. Por lo menos goles hemos tenido. Sí. No, pero hoy día
Por eso, Es que po. por eso, el primer Uno solo. partido que termina 0-0 Ah, es ya, España quería En decir Cabo que todos Verde. hay los harto otros empate. partidos. No, en Ah, todos no, los otros harto partidos ha empate, habido sí, goles. harto empate y harto gol también. Y yo creo que hasta el momento tú preguntaste quién va a ser como la sorpresa. ¿Mm? Hasta el momento, pero también hay que tener claro el rival que tuvo al frente, Estados Unidos. El primer tiempo de Estados Unidos yo creo que dejó a más de alguno con los ojos y la boca abierta. Yo creo que sabor de boca que le ha quedado a quienes peloteros que los que lo he escuchado, a todos les ha gustado cómo juega Marruecos. Pero Marruecos es bueno. No, sí, bueno, Sí. Sí. pero lo que pasa es que es un equipo en ascenso. África por fin se metió en el cuadro grande de la Copa del Mundo en el torneo anterior cuando terminó cuarto justamente Marruecos. Entonces Marruecos la lleva. Y fue campeón del mundo sub-20 aquí en Chile el año pasado. Así que no es casualidad lo que le está pasando. Y juegan muy, muy bien. Sí. ¿Y Uruguay de Bielsa? ¿Cómo llega a este partido que está jugando Pucha, llega ahora? peleado con toda la gente. Es que sí. Marcelo Bielsa, ese es el problema. Hay Como tiranteza. ahí. Uruguay como que no se adaptó a Bielsa o Bielsa no se adaptó a Uruguay, no sé cómo puede ser, pero hasta lo último, o sea, de hecho Ronald Araujo, que es uno de los seleccionados uruguayos, juega en el Barcelona, una gran figura, se lesionó hace muy poco y de hecho el hermano de Ronald Araujo le tuiteó y puso así como gracias por lesionar jugadores. Ese Ah, es así el están los ambiente ánimos. que hay dentro de la selección uruguaya. ¿Y acá quién lo querían? Pero claro, no sé, aquí lo ¿no? seguimos. Y lo queriendo. seguimos queriendo. Lo seguimos sí, ¿no? queriendo. Es que el No, uruguayo- sí, yo sé. es que el uruguayo no lo entiende. Al señor Eso Bielsa. es el No lo problema, entiendo. es verdad. Es verdad. En Conexión Tele 13, el tema del día. El gobierno anticipó una fuerte baja en el precio de los combustibles tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El descenso se verá reflejado a partir de este jueves 18 de junio. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los buques petroleros empezarán a salir desde el estrecho de Hormuz este mismo viernes. Desde la cumbre del G7 en Francia, Trump aseguró que el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra ya cuenta con las firmas de Washington y Teherán. La noticia generó impacto a nivel mundial y también en Chile. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, destacó que el acuerdo aliviará el bolsillo de las personas, lo que se verá reflejado en una importante baja en el precio de los combustibles. Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas entonces están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los 100 pesos y en las bencinas algo similar. Tras este hecho, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, llamó al presidente José Antonio Kast a reponer el MEPCO y lo instó a hacer el anuncio lo antes posible. Presidente, llegó el minuto de que las familias chilenas dejen de pagar como lo han hecho ahora, desangrando su bolsillo. Necesitamos un anuncio presidencial para reponer este mecanismo en favor de la clase media, de tal manera como se lo están pidiendo también los gremios de los camioneros y tantos otros, porque esto tiene una afectación directa a la inflación. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que la formalización del acuerdo está prevista para este viernes en Ginebra y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no descartó que al acto asista Donald Trump, mientras que el canciller Francisco Pérez Maquena apuntó que esta es una noticia positiva para la economía mundial. Chile recibe con satisfacción este acuerdo porque representa un avance concreto hacia la paz y la estabilidad en una región que tiene una enorme relevancia para la seguridad internacional y para el funcionamiento de la economía global. La diplomacia y el diálogo deben seguir siendo el camino para resolver las diferencias entre los estados. Bueno, hay distintas formas de ver esto, ¿no? Lo principal es que cesen las hostilidades, de eso nadie puede no contentarse. Que cesen definitivamente, bueno, es lo ideal, pero siempre va a quedar un margen de duda porque aquí estamos hablando también todavía muy de plazos. Algunos se preguntan, cuando comenzó todo esto, fue porque se había dado un plazo precisamente a Irán, un ultimátum que le había dado de 60 días Donald Trump. Y ahora igual tenemos un plazo de 60 días como para, no sabría cómo calificarlo, para negociar el acuerdo. De paz. Para negociar el acuerdo. Claro. O sea, si tú El negocias acuerdo por un acuerdo ahora es es- como no hay acuerdo todavía definitivo. O sea, Claro. acordamos negociar. Es algo Exactamente. así, ¿no? Pero como sobre ciertas bases, So- porque hasta sí. ahora había un cese al fuego. Claro. Que se había
había logrado mantener pese a que se había roto varias veces. Y ahora hay como un acuerdo para terminar con la guerra y sentarse a negociar. Entonces, como lo primero es como una firma de preacuerdo, eso ocurriría el viernes. El viernes. El viernes, ¿no es cierto? ¿En Ginebra? Sí. Sí. Eso está pactado para el viernes. De los detalles de lo que se ha acordado hasta ahora no se conoce nada. Hay trascendidos, pero la verdad es que oficialmente no se conoce nada. Lo que sí es que los dos países han ratificado que esto está ocurriendo. Y la pregunta es, ¿qué se ha ganado con esta guerra? Porque Es más fácil decir que se ha perdido. O sea, bueno, miles de vidas, para empezar. Partiendo por allí, que lo más doloroso siempre, sea donde sea. Exactamente. Después, la situación en Medio Oriente está bien complicada. ¿Y la economía mundial cómo se ha afectado? La durante todo economía este mundial tiempo? toda Sí, afectada, por todos lados. incluido en Estados Unidos, que es el país que decide embarcarse junto con Israel en esta guerra. Pero además Estados Unidos, ¿qué es lo que quería? La caída del régimen. El régimen no cayó. No cayó. Aunque ahora te dicen que ese no era el objetivo. Dicen que nunca fue declarado de esa manera, que era como una consecuencia, pero que no era Como dice sóplame el Carlos ojo. Gajardo. No, yo le digo, sóplame el ojo. Carlos Gajardo diría, somos tontos hasta las Hasta 12. las 12. Bueno, pero no ha caído el régimen, ni tampoco está desactivado el programa nuclear. Claro. O sea, Irán sigue teniendo uranio enriquecido, es parte de la conversación que se va a dar en los próximos 60 días. Y lo que sí es que el estrecho de Hormuz, por donde antes circulaba sin mayores problemas una buena parte del petróleo mundial, como el 20% del petróleo del mundo, bueno, hoy día ha estado bloqueado, pero además va a volver a hacer la navegación por ahí tan expedita como solía ser, o Irán va a cobrar, no sé, unos fees para poder pasar por ahí. O sea, ¿va a volver a ser como era antes o va a quedar más complicada la navegación por el estrecho de Hormuz? Bueno, se supone que es libre tránsito, vamos a verlo. Entonces, ¿cómo se materializa en el acuerdo? Yo me quedo más también, incluso pensando y siendo optimista de que esto va a ser un acuerdo de cese al fuego definitivo, no podemos decir permanente por siempre y por los siglos de los siglos, pero por lo menos terminar con esta hostilidad y que se retire el ambiente bélico, es lo que va a ocurrir después. El programa nuclear iraní se detuvo. Sí, porque tiene serios daños, eso es innegable, eso lo puede mostrar Donald Trump como una ganancia. No ha terminado, porque hay que ver qué se hace con el uranio y si iba camino a tener una bomba nuclear con el 60% del uranio enriquecido, por lo menos eso está pausado, detenido, con toda la destrucción y la capacidad que se le ha no terminado. Entonces hay que ver cómo se hace eso. Y si se reactivara, estaría la vigilancia desde Israel y Estados Unidos puesta ahora mucho más celosamente que antes. Eso es claro. Porque los tenemos identificados, como se decía en una frase célebre, ¿no? Pero lo otro es lo más posterior. Y solamente dejar una cosa abierta. Trump ahora se va a enfrentar a los herederos o los sucesores de sus enemigos que están prácticamente todos fallecidos. Y debe esperar que la violencia y el dolor los haya vuelto más receptivos a un acuerdo. ¿Será así? ¿O será simplemente acumular odio por mucho tiempo y luego veremos qué pasa? No hay que olvidar que el líder supremo nuevo, Mojtaba Khamenei, en el ataque acabó con la vida de su padre, su esposa y su hijo. Y eso a menudo es mencionado casi con ironía por Donald Trump, que los mató a todos. Yo no sé si eso es incubar odio para un mediano plazo y rearmarse hasta la próxima vez que nos vemos, baby. Quizás la pregunta es si no es Israel el gran ganador de todo esto, porque no están contentos con esta situación, porque sienten que no ha terminado lo que ellos quieren lograr, pero sus enemigos hoy día están bastante más debilitados que previo a la guerra. Eso por una parte. Y acá en Chile, bueno, la rebaja de la bencina, este es el momento. Si todo anda, si el acuerdo prospera, bueno, es el momento que el ministro Quirós está esperando desde marzo. Que así como subía la bencina, empezar a ver la rebaja, producto de que ahora el suministro de petróleo y la circulación por el estrecho de Hormuz no va a volver a ser inmediatamente, o sea, puede demorar varios meses
en normalizarse, de partida por el daño que hay en la infraestructura en la zona. Pero por lo menos ya está hablando de una rebaja de... ¿Cuánto subió el diésel desde marzo? Como 600 pesos, ¿no? Entonces, una rebaja de 100 pesos. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a concretar esas rebajas? Y si siguen, porque ya este jueves habló de que podrían ser 110 pesos en la benzina y en el diésel. Pero la gente va a decir, bueno, va a estar contenta con las rebajas, va a decir, bueno, solo estamos volviendo, seguimos peor que lo que estábamos en marzo. ¿Cómo va a ser asumida por la población esa rebaja? ¿Va a traducirse en mayor afecto por el gobierno cuando empiecen a producirse las rebajas o no? Parte de lo que vamos a ver en las próximas semanas. Son las 6:28 y... La propuesta que emanamos como gobierno está bien fundada en aspectos técnicos. Existe una mesa con distintos profesionales de los distintos ministerios, especialmente del trabajo, educación, mujer, y también está respaldado con el informe financiero. Ahora, es importante señalar de que nuestra preocupación era no crear un nuevo impuesto al trabajo, un nuevo impuesto a la contratación femenina y que continuásemos desincentivando la contratación de mujeres. Por lo tanto, esta es una propuesta muy responsable que no crea un nuevo impuesto al trabajo, por lo tanto, no desincentiva la contratación femenina, al contrario, se hace cargo de esta situación, proveyendo esa lacuna a las mujeres, pero también a los trabajadores en general. Y esa era una de nuestras propuestas como Ministerio de la Mujer, de que ya no focalizásemos esto en la mujer trabajadora, sobrecargando nuevamente en materia de cuidado, sino que contemplásemos a todos los trabajadores en general. Eso incluye, por ejemplo, en la primera fase, trabajadores con el cuidado exclusivo de los hijos, trabajadores y trabajadoras. Claro, trabajadores dependientes, o sea que tienen... Porque el primer año sería hijos de mujeres trabajadoras dependientes y se incorpora también a las que trabajan en pyme, con menos de 20 mujeres que antes no tenían acceso a esa lacuna, y también incluye a hijos de padres que tengan al hijo o hija acreditadamente a su cargo. Y después el segundo año, esto es en 4 años, se extiende el beneficio a hijos de mujeres trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular. Esto que se saca del seguro de cesantía y el empleador pone para esto. Pero en el caso de los trabajadores independientes, ¿qué pasa? Eso corresponde también a la cotización señalada, ¿cierto? La metodología gradual permite también que este fondo pueda estabilizarse en el tiempo. Por lo tanto, que corresponde que a medida que avance los beneficiarios, también nos da la seguridad de que el fondo está estable y que por lo tanto podrá cubrir a los trabajadores, en este caso, a los menores, que contempla el trabajo. Ya, como entonces eso ingresarían... Y también los hijos de padres, ¿cierto? O personas trabajadoras que tengan el cuidado personal exclusivo, ¿cierto? Del menor. Perfecto. Y eso es un paso importantísimo cuando hablamos de corresponsabilidad y de igualdad de oportunidades. Perfecto. Claro. Perfecto, pero yo voy al monto, al fondo que se va, porque con eso se junta todo ese dinero y entonces se crea un fondo precisamente para ir pagando el beneficio primero a este grupo. Al otro año ingresan entonces los hijos de trabajadores independientes y de casa particular, por ejemplo. Entonces, la idea es que se han hecho los cálculos que con lo reunido el primer año permite ingresar los segundos, que tal vez es más difícil de que haya un aporte directo. Lo que contempla el financiamiento, insisto, es un 0,35% de la renta con cargo al empleador y en el caso de los independientes obligados, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Un 0,35% sobre el 80% de sus rentas anuales brutas. Ahora, lo importante aquí es avanzar, insisto, en levantar esta barrera que desincentivaba la contratación de mujeres, que es correspondiente al artículo 203 del Código del Trabajo, donde hoy desde la mujer trabajadora número 20, se debía proveer de esa lacuna. Al levantarse esta restricción, avanzamos a la universalidad y también
eliminamos, ¿cierto?, este desincentivo, este tope o límite que existía para contratar mujeres. Ministra, pero no es que con ese 0,35% que pagan los trabajadores dependientes se va a financiar a los trabajadores independientes, ¿o sí? Insisto, es que eso como se entendió que usted estaba como de alguna modo diciendo eso, ¿o entendí mal yo? El fondo de Salacuna está provisto por un 0,35% de los trabajadores, ¿cierto?, con cargo, ¿cierto?, al empleador, de la remuneración con cargo al empleador, y en el caso de los independientes obligados corresponde al mismo porcentaje sobre el 80% de sus rentas brutas anuales. Entonces, hoy el financiamiento también contemplaría, ¿cierto?, a los independientes, y además la gradualidad lo que permite es la estabilidad del fondo. Claro, porque al tercer año y al cuarto año entran otros grupos. Exacto, con un fondo mucho más afianzado, ¿cierto?, que nos permite tener la cobertura en materia financiera también para el resto. En este caso contemplaría a los padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo, incorporándose, ¿cierto?, otros grupos, como por ejemplo las madres que están estudiando y también las que buscan trabajo. En ese sentido también cubriría en este tercer año, ¿no? ¿Y cómo opera esto? Porque en el fondo no van a tener que ser las empresas, las pymes las que proveen directamente Salacuna. Entonces opera como un bono. ¿Cómo funciona? Los equipos técnicos han preparado también, y lo vamos a estar dando a conocer todos los detalles a medida avance también la discusión parlamentaria. Hay que recordar que esto comienza su discusión en el Parlamento. Por lo tanto, al momento de que sea ley, también vamos a tener que redactar los reglamentos correspondientes. Entonces, también tenemos que esperar cómo se va dando la discusión parlamentaria para que podamos entregar toda la información, y también en su momento vamos a tener que redactar los reglamentos correspondientes. Como el financiamiento de esta medida fue siempre una discusión abierta y un nudo en la cual se enfrentaban distintas posiciones, ministra, ¿el cálculo y el costo financiero está calculado para que no tenga que hacerse un aporte fiscal superior al proyectado? Entiendo que inicialmente y por 2 años hay un aporte fiscal de todas maneras que suplementa también estas cotizaciones de las que estamos hablando, de alrededor de 10.000 millones. Y aquí es importante para mí retomar el concepto de corresponsabilidad, porque también tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, como Estado, de esto que es una responsabilidad compartida. Y en ese sentido, yo considero que es sumamente relevante el paso que estamos dando, va al corazón del empleo femenino, y por qué no decirlo, es una de las medidas, yo diría que más relevantes en estos últimos tiempos para atacar esta dificultad que estamos enfrentando en materia de desempleo. Por lo tanto, cuando hablamos de una corresponsabilidad social, creo que vamos en la línea correcta. Pero por eso le pregunto, para ir al detalle de la inquietud. De la propuesta del gobierno. ¿Hay 10.000 millones? ¿Es suficiente para los 2 años o está la posibilidad de que el Estado ponga más dinero si es necesario? Siempre se contempla, ¿cierto?, las revisiones a lo largo de los años. Ahora bien, los cálculos fueron realizados con estadísticas mucho más actualizadas de lo que estaba la propuesta anterior, y también el informe financiero está realizado con mucha base técnica. Por lo tanto, los cálculos que hemos hecho como Ejecutivo irían en la línea correcta, porque, insisto, contemplan cálculos mucho más actualizados en materia, insisto, de natalidad, por ejemplo, de presencia de menores, y también el informe financiero es un informe mucho más realista, y en ese sentido el Ejecutivo, nosotros, el Gobierno y los distintos ministerios han realizado los cálculos pertinentes. ¿Y están los votos, ministra? Esperamos tener todo el apoyo de los distintos sectores políticos, porque sabemos que este proyecto es un proyecto muy, pero muy sentido, es un proyecto que requiere actuar con urgencia. Hemos visto también y hemos recibido aportes de distintos parlamentarios de distintos sectores políticos.
Por lo tanto, eso es una muy buena señal de que existe eventualmente una voluntad para avanzar en este proyecto y así esperamos que tenga una buena recepción en los trámites legislativos. Creemos que así será y por lo tanto, ¿por qué no esperar que esto sea ley durante el transcurso de este año? Es que acá había bastantes sectores con el proyecto que está ahora en la Comisión de Educación del Senado. Antes de que se entregaran estas indicaciones, había hartos sectores que estaban que eran favorables al proyecto. Por eso le pregunto si están los votos y cuándo esperaría que usted que esto pudiera ser ley. ¿En qué plazo? A mí me encantaría ver este proyecto aprobado a la brevedad, me encantaría que durante el transcurso de este año pudiésemos verlo promulgado ya y en ese sentido, insisto, esperamos contar con toda la colaboración, la generosidad, la apertura al diálogo de los distintos sectores de la oposición y del oficialismo, por supuesto, también. Así que esperamos, por supuesto, contar con la buena voluntad y con el compromiso de todos los parlamentarios. Ahora, el punto se dice también que viene con una importante fiscalización. ¿A qué apunta esa promesa, digamos, fiscalización en qué? ¿Fiscalización en la recaudación de los recursos? ¿Fiscalización en la buena entrega del beneficio, de que corresponda a los criterios que se han establecido? ¿Cómo se va a medir aquello? Acá es importante también aprovechar a reforzar de que esta medida no va solamente en la materia de cuidado, sino que también va en una materia educacional, ¿cierto? De la primera infancia especialmente, y ahí el rol, ¿cierto?, de las subsecretaría, por ejemplo, de Educación Parvularia, también del Ministerio de Educación tendrá un rol sumamente importante, especialmente para la administración y la fiscalización del sistema que nos va a proveer de esa lacuna. Y en eso, por lo mismo, estamos trabajando 3 ministerios de forma mancomunada y ahí está evidentemente el rol de educación, donde, insisto, esto no es solamente una materia de cuidado, es mucho más que eso, también viene a hacerse cargo de la estimulación temprana y de la educación de los menores. Es que eso le estamos preguntando, ministra, como ¿quién va a poder proveer el servicio y cómo va a operar el sistema? ¿Va a ser un voucher? ¿Va a poder escoger cada persona a qué jardín infantil, a qué sala cuna lleva a los niños? Como un poco, ¿cómo es el diseño en el que está pensando el gobierno con este proyecto? Por supuesto que el trabajador tiene un rol sumamente importante, pero y el empleador también, y en ese sentido se registra, ¿cierto?, la elección en el sistema público de registro a través de la subsecretaría correspondiente y en ese sentido, insisto, el Ministerio de Educación tiene un rol súper importante en la fiscalización y también en corroborar que se cumplan las normas pertinentes y la calidad del servicio, que para nosotros es importante porque hoy el foco está puesto en los primeros beneficiarios, que son los menores. Las estimaciones hablan de una tasa inicial que evidentemente es más baja que cuando ya está en régimen y en progresión la gradualidad de que se ha hablado. ¿Hay ciertas estimaciones de a cuántos serían beneficiarios, por ejemplo, en el primer año de implementarse y de aprobarse la medida? Como esto es gradual y también depende de cuántas mujeres vayan incorporándose al mundo del trabajo y también de la fuerza laboral femenina y de los padres que tengan el cuidado personal exclusivo, esperamos, ¿cierto?, ver los resultados conforme avance este proyecto. En ese sentido, también hablar sobre estimaciones creo que es un poco prematuro. Sin embargo, esperamos que conforme avance la gradualidad de la implementación del proyecto de ley, también veamos los resultados, especialmente en materia de desempleo femenino, donde las cifras también nos puedan alentar a continuar en estas medidas de conciliación de la vida familiar y también del trabajo. Ministra, pero entiendo que, de acuerdo al proyecto, algunas estimaciones que se han hecho, estamos con la ministra de la Mujer, Judith Marín, el primer año
podría aumentar el número de niños que ingresas a alguna, en torno como a los 15.000, y ya para el cuarto año, que son los 4 años de gradualidad que se han diseñado, serían como cerca de 67.000. ¿El sistema está en condiciones de recibir a todos esos niños? ¿O qué se va a hacer para que pueda cubrir esa demanda? Por supuesto que están las condiciones, por lo mismo hemos puesto el énfasis en presentar esta indicación en estos 3 meses de gobierno, porque los cálculos están hechos de forma responsable, se va a poder proveer de la sala cuna correspondiente, y en ese sentido los cálculos, insisto, están realizados de forma responsable con los equipos técnicos correspondientes y también de la mano del Ministerio de Educación. El tema de que el cuidado sea también incorporado el tema educativo, se mantiene como los criterios que estaba en la discusión en el Congreso y que se había avanzado precisamente para asumir esa otra dimensión que es del mundo de la educación parvularia, por ejemplo, es algo que consideran que es importantísimo y diría yo incluso que intransable, en el sentido de que luego cuando esté aprobada una sala cuna universal, sea además atendido por una oferta que permita una educación y un estímulo educativo. Y ahí hace la diferencia entre si se va a entregar una cantidad de dinero, un voucher, y uno lo puede dejar a una persona X o a una entidad reconocida. Corresponde a una entidad reconocida, y en ese sentido hemos también puesto el énfasis en la estimulación temprana y en la educación inicial de los menores. Por lo mismo, está también continúa la discusión en la Comisión de Educación, porque el énfasis y la visión también sigue de la mano con la estimulación temprana y corresponde, insisto, a establecimientos reconocidos. Y en un último tema distinto, ministra, pero ha habido algunos comentarios sobre que estaría teniendo tensiones o habría tenido tensiones usted adentro del ministerio con su subsecretaria, la subsecretaria Daniela Castro, que es militante de Renovación Nacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo no me puedo hacer cargo de trascendidos en ningún caso. Lo que sí me puedo hacer cargo es de la buena conducción de nuestro ministerio, y en ese sentido estamos enfocados en sacar adelante nuestra cartera. Perfecto. La ministra de la Mujer, Judith Marín, esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Son las 6:54 y saludamos a